¿Qué pasaría si te dijera que Peter Parker nunca fue realmente el héroe que siempre creímos que era? Que detrás de la máscara de amigao da vicinanza había un peón controlado en las sombras por su mayor enemigo? Parece imposible de creer, pero la teoría que te voy a mostrar hoy podría cambiar todo lo que piensas sobre Spider-Man. Una oscura conspiración que te hará repensar cada sacrificio, cada pérdida y cada victoria de Peter Parker, y cuestionarte si alguna vez fue, de hecho, libre de tomar sus propias decisiones. Porque, ¿y si desde el principio el verdadero dueño de la red nunca hubiera sido Peter, sino Norman Osborn, el Duende Verde, al que muchos consideran simplemente un villano demente? Podría haber sido el gran artífice de la caída, e incluso del ascenso, de nuestro héroe. No es solo una idea loca. Hay pistas, detalles ocultos en cómics, películas y animaciones que nadie ha conectado jamás, hasta ahora. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás aquí no es una teoría más. Es un secreto que la propia Marvel parece haber hecho todo lo posible por ocultar, y después de eso, nunca volverás a mirar a Spider-Man de la misma manera. Desde que conocemos a Peter Parker, siempre ha sido el héroe más golpeado en la vida. No solo los villanos, sino el destino. El tipo que perdió a sus padres cuando era niño, que vio al tío Ben asesinado por una decisión que tomó. El héroe que ya enterró a la mujer que amaba, Gwen Stacy, y que constantemente tiene que elegir entre salvar el mundo o salvar a la persona que más ama. Nos conectamos con Pedro porque él representa a cada uno de nosotros. Alguien común y corriente que intenta hacer lo correcto, incluso cuando todo conspira en su contra. Pero, ¿y si esta lucha no fuera solo contra el crimen o los propios errores? ¿Y si Peter Parker siempre hubiera sido manipulado para fracasar, sufrir y perder? Porque su dolor no sería solo consecuencia de la mala suerte o del sacrificio del héroe, sino más bien el combustible para mantener en marcha un oscuro plan. Si alguna vez te has preguntado por qué Peter nunca puede ser feliz, por qué cada pequeña victoria suya siempre tiene un precio devastador, tal vez la respuesta esté en algo que nunca quisimos ver. Quizás Norman Osborn nunca necesitó vencerlo en combate. Tal vez solo necesitaba mantenerlo bajo control, todo el tiempo. ¿Y el más siniestro? Hay señales de que esto se ha extendido a lo largo de la historia de Spidey. Y ahora vamos a empezar a juntar las piezas de este macabro rompecabezas. Ahora que estás aquí, no hay vuelta atrás. Si esta historia ya te ha revuelto la cabeza, imagina lo que te espera. Así que, antes de sumergirte en las pistas que la propia Marvel intentó ocultar, haz lo siguiente. Suscríbete al canal ahora, porque te mostraré verdades que nadie más ha tenido el valor de contar. Y, si quieres estar un paso por delante, si quieres ver más allá de lo que te cuentan en los cómics y las películas, esto es solo el comienzo. Ven conmigo y sé parte de este viaje. Regístrate ahora y no vuelvas a ver a Spider-Man de la misma manera. Para entender esta teoría debemos volver al principio. Peter Parker era un adolescente normal y corriente que vivía en Nueva York cuando fue mordido por una araña radiactiva. A partir de ahí, obtuvo poderes increíbles y, con ellos, la famosa lección que guiaría su vida. Grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Pero, ¿y si esta historia clásica no fuera exactamente lo que parecía? ¿Qué pasaría si desde el principio alguien estuviera manipulando el camino de Peter, guiando cada decisión que tomaría a partir de ese momento? Norman Osborn siempre ha sido más que un hombre de negocios codicioso o un villano con una enfermedad mental. Es un estratega frío, calculador y paciente. Sabe cómo jugar a largo plazo. Desde su primera aparición, no solo quería derrotar a Spider-Man, quería darle forma. Y lo curioso es que, cuanto más retrocedes en las historias, más te das cuenta de cómo Osborn siempre aparece en los momentos cruciales. Es responsable de algunas de las mayores tragedias en la vida de Peter. No por casualidad, sino porque necesitaba romper emocionalmente al héroe. Aviso: el tío Ben muere poco después de que Peter obtenga sus poderes. ¿Coincidencia? ¿Qué pasaría si alguien necesitara asegurarse de que Peter no tuviera una base familiar sólida?
que era emocionalmente frágil para ser controlado más tarde? Años más tarde, Norman secuestra y mata a Gwen Stacy. Y la forma en que esto sucede siempre me pareció extraña, como si fuera más que venganza. Fue una medida para quebrantar a Peter de una vez por todas, para dejarlo vulnerable al miedo y la culpa. Exactamente lo que haría un manipulador. En otros arcos, como La última casa de Kraven, la muerte simbólica de Peter y su regreso marcan otra fase de la teoría. El momento en que Peter ya no es solo un héroe ordinario, sino alguien que lleva un peso existencial aún mayor, como si hubiera regresado diferente. ¿Y sabes quién está siempre detrás de las sombras? Normando. Incluso cuando no aparece directamente, los efectos de sus acciones están ahí. Y hay más. En Revelaciones, cuando Norman regresa de entre los muertos, es él quien controla todos los cables. Cada evento, cada decisión que parecía venir de Peter, estaba siendo predicha, manipulada, como si Norman supiera exactamente cómo iba a reaccionar Peter ante cada golpe que le lanzara la vida. Esto no es solo una repetición de la villanía común, es un patrón, una partida de ajedrez en la que Peter nunca dejó de ser el peón más importante del tablero. Y cuando empiezas a juntar estos puntos, te das cuenta de que las cosas van mucho más allá de un simple duelo entre héroe y villano. Pero cálmate, porque ahora viene la parte que realmente lo cambia todo. Y si fuera tú, no me lo perdería por nada. Hay una teoría que circula entre algunos fans más atentos, una teoría tan oscura que, para muchos, suena a pura paranoia. Pero cuando analizas los detalles, empieza a tener un sentido inquietante. Según esta teoría, Norman Osborn nunca murió, o mejor dicho, nunca dejó de influir en Peter Parker, incluso cuando parecía haber perdido el control. Y la explicación es aún más siniestra. Norman habría implantado una especie de condicionamiento mental en Peter, un control psicológico tan profundo que ni siquiera Peter se daría cuenta de que estaba atrapado en él. Imagínense, todas las decisiones que Peter ha tomado a lo largo de los años, todas las veces que dudó, las veces que fue vencido por el miedo, las veces que perdió a alguien que amaba. ¿Y si todo esto hubiera sido estimulado, provocado, diseñado, no por fuerzas externas, sino por factores desencadenantes plantados en su mente? Esta teoría sugiere que el Duende Verde, con su genio retorcido, encontró una manera de invadir la psique de Peter, y que cada trauma vivido no fue consecuencia del azar, sino parte de un proceso continuo de manipulación. Si cree que esto es poco probable, permítame recordarle algunas cosas. Norman Osborn no es solo un villano con fuerza física o tecnología, es un maestro de la manipulación. Desde sus primeras apariciones, ha demostrado que puede doblegar la voluntad incluso de los más fuertes. Y Peter, a pesar de ser uno de los héroes más resistentes emocionalmente, también es uno de los más susceptibles. ¿Por qué? Porque tiene algo que pocos héroes tienen con tanta intensidad: la culpa. La culpa es el vínculo que te une, es la cadena que te impide seguir adelante. Lo que afirma esta teoría es que Norman lo sabía desde el principio y utilizó la debilidad de Peter como herramienta de control. Cada nueva tragedia que ocurría no tenía como único objetivo causar dolor. Fue para reforzar la idea, en el subconsciente de Peter, de que siempre fracasaría, que nunca podría salvar a todos. Y cuando alguien cree eso, ya ha perdido incluso antes de luchar. Ahora, echemos un vistazo al patrón de apariciones del Duende Verde. Siempre regresa cuando Peter comienza a encontrar algo de estabilidad en la vida, cuando Peter piensa en retirarse, cuando encuentra algo de paz, cuando está a punto de liberarse. Es cuando Norman resurge, y no solo para luchar, sino para destruir todo lo que nos rodea. Como si hubiera una regla: Peter nunca puede descansar, nunca podrá ser libre. ¿Y el más terrorífico? Hay versiones de Peter en otras realidades donde el control de Norman es aún más evidente. Sí, el universo Ultimate, por ejemplo, Norman está directamente vinculado al origen de los poderes de Peter. Es el creador del experimento que le da a Peter sus habilidades. En otras palabras, en este universo,
Peter literalmente le debe todo a Norman Osborn. Ya no es solo manipulación psicológica, es control absoluto desde el nacimiento del héroe. Pero, ¿y si esto no fuera solo una coincidencia de las versiones alternativas? ¿Qué pasaría si, en realidad, Norman fuera de alguna manera el arquitecto del viaje de Peter? El manipulador invisible que controla la narrativa de cada versión de Spidey, asegurándose de que ninguna de ellas escape de su alcance. Ahora detente y piensa conmigo. Cuando Peter se enfrenta al Duende Verde, la batalla nunca es solo física. Siempre es algo más. Es emotivo, es psicológico, como si Norman estuviera luchando por algo más grande que una simple venganza, como si quisiera reafirmar su dominio sobre Peter, demostrar que todavía manda en el juego. Y aquí hay un detalle que pocos notan. En el arco El regreso del Duende Verde, Norman llega a decir que Peter es su mayor creación. No el enemigo, no el héroe, pero su creación. Como si fuera responsable de todo lo que Peter llegó a ser. Y según esta teoría, realmente lo es. Pero lo que aún no está claro es por qué. ¿Por qué Norman mantendría vivo a Peter? ¿Por qué no destruirlo de una vez por todas? La respuesta, si esta teoría es cierta, es tan oscura como todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Ahora dime, ¿crees que Peter Parker siempre fue el héroe? ¿O fue solo un títere en manos de Norman Osborn todo el tiempo? Quiero saber tu teoría en los comentarios. ¿Quién tenía realmente el control de esta historia? Ahora imagina la escena. Fuertes lluvias caen sobre Nueva York, mientras Peter Parker permanece inmóvil en lo alto de un edificio. Su uniforme está desgarrado, su cuerpo agotado y su mirada vacía, perdida en el horizonte. Una vez más, salvó la ciudad. Pero, ¿a qué precio? Está solo, siempre solo. Y parece que por mucho que lo intente, nunca gana, nunca encuentra la paz. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué? Ahora mantén esa idea. ¿Y si esto no es solo mala suerte? ¿Qué pasa si hay alguien detrás de esto, asegurándose de que Peter nunca salga de este ciclo de dolor, que siga fracasando, que siga atrapado en el sufrimiento? Porque cuanto más roto esté, más fácil será mantenerlo bajo control. La teoría que estamos explorando aquí apunta a algo mucho más profundo y oscuro. Según ella, Norman Osborn no es solo un villano recurrente que aparece de vez en cuando para destruir la vida de Spider-Man. De hecho, es el director de toda la sinfonía oscura que ha regido la vida de Peter Parker desde el principio. Conectemos las piezas. Primero, Peter gana poderes de una manera aparentemente aleatoria. Poco después, pierde al tío Ben, su mayor referente moral. Norman Osborn no tarda mucho en emerger, no solo como el Duende Verde, sino también como el hombre de negocios manipulador detrás de escena. Y cuando mata a Gwen Stacy, no es solo venganza, es un golpe calculado para destruir cualquier esperanza que Peter todavía tenga de una vida normal. Ahora presta atención. Cada vez que Peter intenta abandonar la vida de héroe, algo lo hace retroceder. Una tragedia, un llamado. ¿Y quién está siempre detrás en las sombras? Exacto, Norman Osborn. Hay un arco específico, Revelaciones, donde Norman regresa del mundo de los muertos y muestra que siempre ha estado manipulando todo. Conocía cada movimiento de Peter, cada elección, cada punto débil. Atacó el aspecto emocional, puso a los aliados en su contra y socavó la confianza. Esto no fue solo malo, fue control psicológico. Y cuanto más lo analizamos, más claro queda. Norman no quiere matar a Peter. Él quiere mantenerte destrozado, incompleto, en constante dolor. Porque un Peter destrozado es predecible. Un héroe desesperado actúa por miedo y culpa. Y eso hace que todo sea más fácil de manipular. En Ultimate Universe, la teoría cobra fuerza. Norman crea la araña que le da poderes a Peter. Es, literalmente, el creador de Spidey. ¿Qué pasa si esto sucede en todas las versiones del multiverso? Un estándar que garantiza que ningún Peter Parker pueda escapar de la red que ha tejido Norman. Y no se detiene ahí. En la última casa de Kraven, Peter es enterrado vivo. Cuando regresa, es diferente, más oscuro. ¿Y quién parece explotar esta
Vulnerabilidad, el Duende Verde. Norman llega incluso a decir que Peter es su legado, no enemigo, no víctima, legado, como si todo lo que es Peter fuera el resultado directo de las acciones de Norman. Y la pregunta candente, ¿Peter Parker alguna vez tuvo otra opción? A estas alturas ya habrás comprendido que Norman Osborn pudo haber controlado a Peter Parker de formas que nadie se había dado cuenta. Pero, ¿y si te dijera que esto podría ir aún más lejos? Que la relación entre ambos no es solo de manipulación, sino de dependencia. Y no es el tipo de dependencia que tiene un villano del héroe para continuar su batalla. Es algo mucho más oscuro. Piensa conmigo. Norman Osborn, en varios puntos de las historias, tuvo la oportunidad de acabar con Peter Parker, literalmente, y no lo hizo. No lo dudó porque quería prolongar el sufrimiento o jugar con su presa, como hemos visto hacer a los villanos. Según esta teoría, Norman necesitaba a Peter vivo, necesitaba que Peter peleara, porque la existencia de Spider-Man, rota pero funcional, tenía un propósito mayor. Hay versiones de esta historia en las que Norman incluso se refiere a Peter como su hijo espiritual, y no de forma metafórica, pero como alguien a quien moldeó, creó y mantiene como pieza fundamental en un juego más grande que la batalla entre héroe y villano. Y aquí viene la revelación más impactante de esta teoría. Peter no sería solo un peón, sería una especie de ancla para que Norman Osborn mantuviera el control sobre el propio multiverso. Sí, exactamente eso. Spider-Man sería el punto fijo, la pieza central de una red mucho más grande, que asegura que Norman siempre esté a cargo, incluso cuando aparentemente esté muerto, desaparecido o derrotado. Hay un cómic olvidado del que casi nadie habla, donde se sugiere que Peter tiene límites autoimpuestos, como si alguien lo hubiera programado para no sobrepasar ciertos niveles de poder, decisión o libertad, como si hubiera cerraduras, bloqueos psíquicos, que le impidieran llegar más lejos. ¿Qué pasaría si Norman colocara estos bloqueos desde el principio? Parece absurdo, pero recuerda, cada vez que Peter está a punto de romper este ciclo y ganar, algo sucede, algo trágico. Pierde a alguien, es traicionado, se aleja de lo que ama, y volver al punto cero, como si un hilo invisible lo hubiera arrastrado hacia atrás. ¿Y quién teje esta red? Según la teoría, siempre Norman Osborn. Ahora imagina a un Peter Parker que descubre todo esto, que entienda que toda su vida ha sido moldeada para mantenerlo en ese rol, que todo lo que pensaba que era su propia elección era en realidad manipulación. Es más, imagina el momento en que decide romper este ciclo, pero mientras lo intenta, se da cuenta de que hacerlo podría destruir todo lo que aún aprecia, porque el precio por liberarse puede ser demasiado alto, y ahí es donde las cosas se vuelven aún más locas. Si Peter es el ancla que evita que un equilibrio oscuro colapse, liberarlo podría significar el fin de toda la realidad tal como la conocemos. Y ahora tenemos que profundizar más, porque esta teoría abre espacio para una verdad aún más oscura, y de eso vamos a hablar ahora. A ver si no te pierdes este final. Ahora que conoces la teoría principal, vinculémosla con algunas de las conexiones más aterradoras que respaldan esta idea. ¿Conoces esos detalles que parecen demasiado pequeños para ser importantes? Pero cuando conectas los puntos, ¿todo adquiere un nuevo significado? Entonces, agárrate fuerte. En muchos universos alternativos, el patrón es el mismo. Peter Parker es siempre un héroe que lucha, pierde, sufre y vuelve a luchar. Pero siempre parece que hay algo que le impide ganar de verdad. Siempre hay una mano invisible moviendo los hilos. Y no importa si es Peter del universo Ultimate, del 2099, de Noir, en todas las versiones, se define por el sacrificio, por el dolor y sobre todo, por la sensación de que nunca podrá parar. En el universo 2099, por ejemplo, Miguel O'Hara descubre que todo el legado de Spider-Man ha sido manipulado desde el principio, no solo por empresas como Alchemax, sino también por figuras oscuras que reescriben la propia historia de Spidey para asegurarse de que nunca se desvíe del papel que esperan de él.
¿Te suena familiar? Y en el universo noir, Peter es un frío justiciero que no duda en eliminar a sus enemigos. Es oscuro, letal, pero sigue atrapado en un destino trágico. Y de nuevo aparece la figura de un mentor oscuro, alguien que marca su camino en las sombras. Otro patrón. Ahora, piense en Superior Spider. Cuando Otto Octavius cambia de cuerpo con Peter Parker y se apodera de su vida, tiene acceso a los recuerdos de Peter. ¿Y qué encuentra? Un mar de traumas y bloqueos emocionales que impiden que Peter se convierta en el héroe perfecto. El propio Otto se pregunta cómo Peter logró sobrevivir a tanto dolor. Pero, ¿y si estos bloqueos no fueran solo consecuencia de una vida difícil? ¿Y si fueran, nuevamente, resultado de una manipulación? Implantes psíquicos, limitaciones autoimpuestas, todo para mantener a Peter donde Norman lo necesitaba. ¿Y qué pasa con la red de la vida y el destino? Este concepto, introducido más recientemente en los cómics, muestra que todos los Spider-Man están conectados, atrapados en un ciclo de muerte y renacimiento, de sacrificio y pérdida. ¿Y quién controla estas líneas? Entidades llamadas arañas totémicas. Pero, ¿y si estas entidades fueran manipuladas? O, peor aún, creado por alguien con un propósito específico? Imaginemos que Norman Osborn descubriera la web. Imaginemos que aprendió a mover los hilos del destino y que, de alguna manera, siempre mantuvo a Peter atrapado en esta red invisible, asegurándose de que nunca pudiera escapar de su papel. Y hay más. Algunos fanáticos especulan que en el arco de El Otro, donde Peter Parker renace como un nuevo tipo de araña, finalmente estaba rompiendo este ciclo. Pero ¿qué pasa justo después? Vuelve al juego de la manipulación, al pacto con Mephisto en el arco de Un Día Más, borrando su matrimonio, su felicidad, todo. Como si el universo no pudiera permitir que Peter fuera libre. Ahora piense, ¿y si este pacto con Mephisto fuera solo un títere más en manos de Norman Osborn? ¿Y si Mephisto fuera solo una herramienta más? La verdad es que cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que la madriguera del conejo no tiene fondo. Y si todo esto es real, es posible que Peter Parker nunca haya sido el héroe que creemos que es, pero un prisionero en una red de la que nunca se dio cuenta estaba atrapado. A continuación, veamos lo que realmente significa todo esto, el impacto final de esta teoría prohibida. Y ahora que has juntado todas estas piezas conmigo, la pregunta sigue siendo, ¿Peter Parker alguna vez fue realmente libre? ¿O siempre ha sido desde el principio la mayor creación de Norman Osborn? No como un héroe para salvar el mundo, sino como pieza central de un plan mucho más grande y mucho más oscuro. Si esta teoría es cierta, es posible que lo que conocemos como el mayor héroe de Marvel nunca haya existido. Quizás Peter nunca tomó sus propias decisiones. Quizás cada batalla que libró, cada pérdida que sufrió, cada persona que intentó salvar, fueron decisiones guiadas por un control invisible, para un villano que nunca tuvo que derrotarlo con fuerza bruta, porque aquí ya había ganado, psicológicamente, desde el principio. Y si te paras a pensarlo, eso es lo más cruel de todo. El héroe que siempre admiramos por su coraje, su resistencia y su deseo de hacer lo correcto, puede haber sido simplemente una marioneta, atrapada en la red de alguien que nunca lo dejó escapar. ¿Pero todavía hay una salida? ¿Podrá Peter romper este ciclo? ¿O el precio por liberarse sería demasiado alto para pagarlo? En el fondo, esta teoría nos hace pensar en algo más grande. ¿Cuántas veces, en la vida real, creemos que tenemos el control, cuando en realidad hay fuerzas invisibles moviendo los hilos? Es una pregunta que sigue persistiendo después de que nos damos cuenta de todo esto. Y ahora quiero saber de ti. Ahora quiero escuchar tu opinión. Después de todo esto, ¿crees que el Duende Verde realmente ha controlado a Peter Parker todo este tiempo? ¿O crees que esto es solo otra teoría loca que juega con nuestra cabeza? Cuéntamelo aquí en los comentarios, porque tengo mucha curiosidad por saber qué piensas sobre todo esto. Es más, si has leído algún cómic, has visto una película o has notado algún detalle que fortalece esta teoría, o que quizás contradice todo lo que hemos dicho aquí,
Comenta también. Estaré atenta a los comentarios y quién sabe, tal vez tu teoría aparezca en el próximo video. La discusión no termina aquí. Y si disfrutas de estas conspiraciones oscuras del Arañaverso, suscríbete al canal y activa la campanita, porque se avecinan muchas cosas oscuras y prohibidas. Cada nuevo vídeo es una pieza de este rompecabezas que la propia Marvel intentó ocultar. Ahora, si estás atrapado con la idea de que Peter está siendo manipulado, espera hasta escuchar lo que te voy a contar en el siguiente video. Un pacto oscuro que casi destruyó todo el multiverso, y del que nadie se ha percatado hasta hoy. Si has llegado hasta aquí, es porque disfrutas explorar estas verdades prohibidas del multiverso Marvel, tanto como yo. Y si esta teoría sobre el Duende Verde ya te ha revuelto la cabeza, prepárate porque el próximo vídeo hará estallar tu visión del Spider-Verse de una vez por todas. Imagínense, ¿y si Peter Parker no solo hubiera sido manipulado por Norman Osborn, sino que hubiera hecho un pacto oscuro que lo condenó no solo a él, sino a todo el multiverso? Esto sucedió. Hay una historia olvidada y enterrada que muestra cómo la desesperada decisión de Peter casi destruyó todas las realidades conocidas. Un pacto que lo cambió todo, y lo que es peor, tal vez todavía esté pagando el precio por ello. En el siguiente vídeo, te mostraré cómo Peter fue llevado al límite y tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Una elección que nadie imaginó que sería capaz de tomar, pero que puede haber sido el mayor error en la historia de Spider-Man. Ahora haz clic en el vídeo que aparece en pantalla porque esta historia es tan oscura que Marvel casi fingió que nunca existió. Nos vemos allí.